Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos en el Club Social de Vista Verde, que está en Costa de Suri, y hemos elegido este rincón porque es muy agradable, muy acogedor, muy bonito, tiene unas vistas preciosas. Y en este club pues encontramos un ambiente con tranquilidad, con paz, porque toda Costa de Suri pues tiene eso, mucha tranquilidad. Y vamos a hablar de un tema que, bueno, a lo mejor muchos de vosotros pensáis que la ciencia y la espiritualidad, que son dos mundos separados. Bueno, pues en una charla, conferencia que va a haber próximamente en el auditorio de la Casa Grande, Fernando Moruno nos va a explicar que, bueno, pues que realmente ya llevan muchos años dándose cuenta de que estos mundos cada vez están más cerca. La física cuántica ha abierto una puerta al mundo de la espiritualidad para demostrar que cosas que pensamos que solo eran cosas del azar, pues resulta que no lo son tanto. Y en fin, vamos a charlar con Fernando Moruno de estos temas. Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues muy buenas tardes. Ante todo, agradecerte la oportunidad de darle voz a esta iniciativa, que ya os explicaré un poquito de dónde viene. Es con intención únicamente de compartir, a mí me gusta decir lo siguiente, es compartir el motivo por el cual sonrío la mayor parte del día. Porque cuando tienes información, comprendes, adquieres conciencia y eso te ayuda a comprender absolutamente todos los eventos que ocurren en nuestra vida de una forma más consciente. ¿Cómo de repente, porque eres ingeniero Efectivamente, me dedico a de eso. climatización, Eso es. y cómo de repente te empezaste a apasionar por estos temas? No es tan de repente, como os podéis imaginar, todo esto es una secuencia a través de las experiencias de vida. Hay una condición que considero que en mi oficio es imprescindible, que tenemos que saber el origen de todo, tenemos que tener una conciencia de cómo desarrollar absolutamente cualquier tipo de proyecto teniendo conocimiento suficiente. Entonces, hubo un momento verdaderamente, un punto, y aparte, que fue cuando conocí una persona, una chica que es divulgadora y ha escrito algún libro, el cual hablaba de metafísica, que fue el primer contacto que yo tuve con este mundo, vamos a decir, eh, no newtoniano. Hablemos de la física, vamos a decir, comparativa, la física que conocemos todos, que es la que utilizamos para realizar todas las formulaciones que hacen que tengamos los edificios que tenemos, que hacen que tengamos todo el desarrollo que tenemos, pero hay mucho más. Entonces, la metafísica fue, bueno, el conocimiento de decir, hay algo más que todo lo que de una forma tangible podemos acceder. Y de ahí viene todo el devenir, te estoy hablando de hace unos 24 años, recuerdo que era el año 2000 aproximadamente, justo con el siglo XXI, curiosamente, en el cual pues ya me empezó a atraer, y es verdad que todo el desarrollo de los acontecimientos empieza uno a mirarlos con cierta perspectiva. Ya no es simplemente asumir, resignarse, que esto es una de las reflexiones que yo quiero compartir, que no tenemos que resignarnos ante cualquier eventualidad que nos ocurra, simplemente la tenemos que aceptar y entender por qué ocurre. Esto es un principio muy elemental. Y me gustaría hablar en un principio de cómo realmente la comunidad científica, pero eso es un patrón inherente en ellos, aunque yo parcialmente lo soy, pero que realmente a todo el que tenemos un mínimo de conocimiento de la física cuántica, lo primero que recibimos de los científicos es que una partícula puede estar en varios sitios a la vez y en ninguno. Entonces, eso está abocado a que el resto de la comunidad no rechacemos o cuanto menos veamos que es ajeno a nuestra vida ese concepto, cuando realmente no es así. Y quiero hacer mención, aunque nos vamos a entrar en detalle, para saber los detalles de todo, os convoco para que el próximo viernes, día 3 de mayo, vengáis a compartir esa explicación, que será a través de diapositiva, habrá un pequeño vídeo, que es la mejor forma de ilustrar todos estos contenidos. No será pesado, no será tedioso, simplemente será suficientemente ilustrativo para comprender la conexión entre todos esos experimentos que en su día se dieron para abrir la posibilidad de que realmente en el mundo cuántico es donde realmente sucede todo. Hay un experimento que lo cambió todo a finales del siglo XIX, pensad, en el cual, pues, después de una serie de ensayos, pudieron apercibirse de que en función de que si alguien observaba el evento del ensayo,
el resultado era totalmente diferente, que es la dualidad de onda-partícula. Bueno, pues esto los científicos lo dejó absolutamente descolocado. Solo cuando alguien observaba el evento, el resultado del ensayo era una partícula y cuando no era una onda. Quiere decir, una onda no deja de ser, es un evento, un horizonte de posibilidades, y la partícula ya es la singularidad que lo ofrece. Sin ánimo de extenderme donde no me interesa hoy, esto lo que vino a decir es muy sencillo. El observador es el que produce que en un horizonte de eventos produzca la partícula. Entonces, esto traducido a algo que entendamos un poquito todos, lo que nos explica, básicamente, es que nosotros tenemos mucho que ver con todo lo que pasa en nuestra vida. Esto, como ya os he adelantado al principio, el origen fue el intentar darle explicación absolutamente a toda esa eventualidad variable, aparentemente variable, que sucede. Y esto pues, no deja de ser una secuencia del origen de todo lo que realmente esas causalidades que en nuestra vida, todos hemos conocido a alguien que de una forma recurrente acaba diciendo esto me sucede a mí, no sé por qué siempre me pasa lo siguiente. Los patrones que se repiten y se repiten. Los patrones que recurrentemente se repiten en el día a día nuestro. Pues eso tiene mucho que ver con el subconsciente. Una cosa que también hablaremos este próximo día 3 en la Casa Grande, intentaré no ser muy extenso porque queremos emplazaros a que podáis compartir con nosotros ese... que tengo que deciros que no tan solo va a ser una conferencia. Después de la misma se realizará una charla coloquio que es cuando más aprendo. Os aseguro que en el momento de que se plantean cuestiones, se hacen preguntas y sobre todo pues se analizan perspectivas que yo no tengo habitualmente, es cuando más aprendemos todos. Pues lo que os quería comentar es que en este evento lo que vamos a hablar realmente es de cómo entender que este horizonte de acontecimientos aparentemente variable y causal es realmente lo que determina cómo somos. Hay una franja de edad en todos los seres humanos que dista entre los 3 y los 7 años en los cuales vamos incorporando patrones de juicio y de referencia en nuestra vida. Es cuando creamos nuestra personalidad, en definitiva. Y ahí es cuando verdaderamente tenemos un umbral donde empezamos a construir nuestro ego. Nuestro ego, que aparte de lo que siempre asociamos coloquialmente como es el yo, el egoísmo, es mucho más amplio que todo esto. El ego no deja de ser el patrón por el cual evaluamos, juzgamos y definimos las filias y las fobias que hacemos que entendamos cómo es nuestro entorno. Pues ese ego es lo que nos inhibe de proyectar nuestro campo cuántico en nuestra vida. Y de eso también hablaremos. Porque cuando uno va introduciéndose en este mundo, yo la verdad que tengo que decir que tuve un antes y un después, entonces gracias precisamente a comprender la vida de otra forma, a abrir mi mente, a ver que todo existe un porqué en todo y que hay alguien que orquesta este universo que se orquesta y que todas las cosas que nos pasan que no son por casualidad, sino que son causalidad. Bueno, pues cuando hubo ese antes y ese después, mi vida pues ha cobrado sentido, me siento mucho mejor y lo que quería comentarte es que cuando empiezas a entender la vida realmente como es, empiezas a darte cuenta que tú puedes crear tu propio destino y tú puedes ser co-creador en este universo. Y eso la gente no lo entiende, piensan que le pasan las cosas, pero si nos detenemos y analizamos por qué me ha pasado esto, qué quiere decirme esto, esta situación, qué me va a enseñar, pues cambiando ese patrón empiezas tú a crear tu propio destino. Eso es lo que yo pienso. Efectivamente. De hecho, es que lo has detallado muy bien. En el momento del cual somos conscientes de que verdaderamente tenemos mucho que aportar a nuestra realidad, a la cual vivimos, cambia la perspectiva. A mí me encanta hacer una analogía con una escena que me resultó absolutamente maestra. En la película del Club de los Poetas Muertos, recuerdo que el profesor Robbie Williams invita a todos los alumnos a que se suben encima de la mesa del pupitre para que se dieran cuenta de que se veía todo el entorno totalmente diferente. Y yo esa analogía la invito mucho con todo el mundo que hablo, es decir, que salgamos de nuestro patrón ego, que es nuestra referencia en la vida, y la intentamos mirar con una perspectiva diferente. Eso ayuda muchísimo.
Y sigo con el tema del ego y lo que tú apuntabas. En el momento suele ser a través de un tránsito traumático o cuanto menos en una agitación de flujo de vida, cuando te invita a que cojas una perspectiva. Es curioso, también hablaremos de algo muy importante que confirma todo ese universo cuántico, que son las ECM, que son las experiencias cercanas a la muerte. Esto ahora ya por fin está habiendo grandes científicos que se atreven a públicamente compartir esas experiencias, grandes cirujanos, incluso hay un colectivo que es Iniciativa Española, en el cual están estudiando y recopilando todas las experiencias para sacar patrones en los cuales sean comunes en todo. Esto no deja de ser la confirmación de que somos mucho más que este pensamiento que entendemos que es nuestro filtro de asimilar todas las experiencias que nos rodean en la cotidianidad y que acaban siendo, que forman parte de la proyección que realizamos nosotros. Entonces, esto es lo que forma parte del contenido que yo considero extremadamente valioso, de ser conscientes que estamos co-creando constantemente nuestra realidad y en función de ese conocimiento y de esa actitud que pasa por la emoción absolutamente, realmente podemos crear la realidad en función de nuestro deseo. Pero curiosamente, yo hago una mención que me encanta porque es muy ilustrativa. Todo el mundo recuerda, conoce o visualiza la danza de la lluvia de los indios americanos. Y todo el mundo, y yo también lo pensaba, que era porque estaban danzando para que lloviera. No es así. Danzan agradeciendo que está lloviendo. Fijaos, ellos, y hay entrevista en el cual lo transmiten, ellos están incluso sintiendo el fango entre los dedos de los pies y están agradeciendo la lluvia, la bendición de la lluvia. ¿Me explico lo que quiero decir con la diferencia de desear a agradecer lo que ya se obtiene? Pues eso es un principio elemental de cómo la física cuántica es mecánica, porque la física cuántica, digamos, es el contenido que se explica y la mecánica es la aplicación. Por eso me gusta decir que lo que realmente invito es aplicar mecánica cuántica, que es la aplicación de todo este tipo de eventualidades que hacen que nuestra vida, con mucha diferencia, se convierta en algo más contemplativo y mucho más a disfrutar. Porque, de hecho, pues somos energía, somos vibración y yo he estudiado bastante la ley de atracción. Dependiendo de cómo vibremos, si vibramos en la queja, en el victimismo, en la amargura, en el dolor, en el resentimiento, en el odio, en el rencor, cuando vibramos de esa forma, pues atraemos unas experiencias, y cuando vibramos en el agradecimiento, en el amor, en la comprensión, en el perdón, atraemos otro tipo de cosas. Y es que esto yo lo he comprobado totalmente en mi vida, en el día a día, y veo que funciona, que no es una cosa que me han contado, que también lo he escuchado, pero yo lo he vivido en primera persona, y dependiendo de cómo vibramos, así atraemos unas experiencias u otras. Totalmente. Esa vibración que apuntas, fíjate lo importante que es que verdaderamente todo es vibración. Hay un preámbulo, ciertamente cortito pero muy intenso, que yo quiero compartir con todos los que tengan a bien asistir en el evento del día 3, en el cual se explica que el vacío del universo no es tal. El vacío del universo es verdaderamente el contenido del universo. Lo que explica absolutamente todos los eventos que nosotros somos capaces de disfrutar a través de esas pautas que tú compartes, es que tenemos un espacio latente de eventos. Eso que os comentaba antes de la onda, de cuando se proyecta, que ya lo explicaré con detalle el día 3. Cuando se proyecta, se lanzan una serie son electrones, lo que se lanza en un patrón de transferencia, y si nadie los mira, esos electrones no son nada. Esos electrones forman parte de una onda, que son las probabilidades de que algo exista. Pero cuando se pone un elemento de medida o hay un observador y se convierte en una partícula, eso es absolutamente determinante. ¿Sabéis lo que quiere decir eso realmente? Que creamos la materia. Entonces, si tenemos en cuenta que compartimos un espacio con el resto de humanidad, es verdad que hay una serie de contrapuntos energéticos que hacen que las cosas se den de una forma muy concreta. Pero en el momento que tenemos conciencia de que en nuestra vida el agradecimiento de lo conseguido crea
lo a conseguir, y disculpadme la concatenación de palabras, pero es que realmente es así. La clave de todo esto, y lo has dicho tú muy bien, el agradecimiento, el gracias, es con diferencia la palabra más mágica que nunca podemos pronunciar. ¿Por qué? Por eso hay que agradecer incluso lo que no se entienda. De hecho, esa es la clave. Cuando una eventualidad ocurre en tu vida y no la entiendes, tienes que agradecer que ocurra porque forma parte de un cambio, de un ciclo, de un avance, de un recorrido. Y si lo agradeces, eso se transmuta en algo que te aporta, y si no lo agradeces, se transmuta en lo contrario. Es importantísimo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más hago es el agradecimiento. El agradecimiento a todo, por todo, y además es que es algo como que lo lanzas y lo que lanzas también lo recibes. Y es así, cuando lanzas comentarios negativos, lanzas juicios, lanzas críticas, pues estás expuesto a que tú también recibas estas circunstancias. Efectivamente, hay muchas máximas que son frases que han marcado realmente mi vida, porque curiosamente las he ido escuchando durante todo el recorrido, pero hay un momento en los cuales se encajan todas, porque todas convergen en el mismo vértice, tienen todas coherencia. Por ejemplo, ante lo que resistes, persiste. ¿Eso qué quiere decir? Es que va al hilo de lo que estamos comentando. Cuando cualquier eventualidad o circunstancia, que lamentablemente ahora tenemos muchos inputs en ese sentido, lo que estamos haciendo es resistiendo algo que nos agravia, lo estamos alimentando. Es que desde el punto de vista cuántico, cualquier resistencia hacia algo la está alimentando, porque nosotros somos los co-creadores de la realidad. Tenemos que tener conciencia de esta bendición divina, porque no deja de ser literalmente esto, que tenemos en nuestra vida. Entonces, si nos fijamos, estamos expuestos a una cantidad de información o desinformación, no entremos ahí, pero sí que nos hace reaccionar, y el hacernos reaccionar nos genera ese rechazo. Pues ese rechazo es lo que alimenta todo esto. No estamos hablando que nos aislemos del mundo, tenemos que estar en el mundo, tenemos que caminar, tenemos que compartir un espacio, tenemos que generar la energía dineraria, que no deja de ser una energía más, que es el vehículo por el cual accedemos a un bienestar, pero siempre con un nivel de conciencia. Eso es lo más importante. Porque yo también he aprendido de que el libre albedrío que tenemos, para mí, el libre albedrío es la actitud. Depende de cómo tú te tomes las cosas que te pasan. Ese es, para mí, el libre albedrío. Tú decides si lo que te está pasando te traumatiza, si vas a montar un drama con lo que te está pasando, o decides decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué me tiene que enseñar? Transmutarlo y cambiarlo y llevarte una lección de lo que te está sucediendo. Claro, efectivamente, es literalmente así. O sea, nosotros tenemos la potestad, la libertad, la decisión de reaccionar ante un evento. Ese evento va a suceder. Todos sabemos que hay personas que el mismo evento, la misma noticia, o sucede algo en cualquier momento de la sociedad, en las cuales los diferentes actores que están presenciándola, cada uno reacciona de una forma diferente. Hablamos literalmente de esto. Pero subamos un escalón más. Hablamos de que, aunque nos haga reaccionar, esa reacción tiene que estar procesada. Tenemos que conectar con la supraconciencia, es decir, aislar un poquito el ego, que es el que nos invita al juicio, al rechazo, a no querer saber nada de esto, y entender cuando pasa alguna eventualidad en nuestra vida, ¿por qué? Tenemos que analizar, siempre hay una explicación, y a veces la más plausible suele ser la buena. Cuando nos ocurre algo, hemos perdido algo en casa, o no encontramos lo siguiente, o pasa alguna eventualidad, tienes programado un viaje y no te puedes ir, no os podéis imaginar, si estamos atentos, la cantidad de información que podemos recibir del por qué ha sucedido eso. Es la diferencia de estar en fuerza, es decir, resistiéndote a los eventos de tu vida, o dejarte fluir y estar en aceptación. Esa es la gran diferencia. Porque la verdad que cuando empiezas a descubrir todas estas cosas, es como que se te van abriendo puertas, se te van abriendo nuevas perspectivas y vas dándote cuenta de que lo más fácil en esta vida es fluir, dejarse llevar y siempre hay algo que te está orquestando, hay siempre a veces parece increíble, pero
hay como señales de las cosas. Siempre escuchas a alguien que te dice algo, o en un momento determinado ves algo en la televisión, o estás viendo el Facebook y te aparece una información. Son cosas que parece que no, pero están orquestadas, y si tú prestas atención a todas estas señales que estás viendo y te dejas fluir, las cosas son mucho más fáciles. Indiscutiblemente. De hecho, hay un libro que recomiendo que todo el mundo lo acabe leyendo, es un libro un poquito durete, se llama Un curso de milagros. Yo creo que más o menos todos los que tenemos una cierta vínculo a esta sensibilidad lo entendemos. Es literalmente así. En el momento en el cual uno aplica una mínima conciencia de cómo el campo cuántico crea esta realidad, automáticamente todo cobra un sentido. Y cuando no lo entendemos, fijaos, con una sonrisa hay que estar atento a percibir cuál es el mensaje, porque se acaba descubriendo, se acaba identificando. Y estamos hablando de algo muy terrenal, o sea, en este plano tenemos que tener conciencia de todo lo que nos rodea, tenemos que estar trabajando, fijaos mi trabajo, es totalmente científico. Y quizás gracias a eso, por querer buscar una explicación y un porqué de todo, he llegado a las conclusiones de que se puede justificar de una forma empírica, no académica, porque todavía no he llegado a las universidades, ya veréis cómo acabará llegando, de que la física cuántica se acaba hermanando con la espiritualidad. Es decir, la física que está por debajo del nivel del átomo, que es lo que hablan del quantum, a partir del átomo hacia arriba, hablamos de la newtoniana, pero por debajo del átomo, que es donde está el campo unificado, donde suceden las cosas, y está más que demostrado, es donde verdaderamente tenemos mucho en el cual extraer de experiencia. Cuando eres consciente de que tú tienes una cierta proyección, siempre hay variables, pero esas variables hay que recibirlas. Cuando no tenemos la capacidad de poder entender el porqué, con aceptación. Esa aceptación te da de entrada un agradecimiento, y ya veréis cómo el proceso es literalmente así. Llega un momento que lo agradeces todo porque es cuestión de tiempo, es confiar en que verdaderamente estamos aquí para tener este flujo de vida y esta experiencia que nos hace acercarnos a este punto en el cual compartimos todos, que todos somos co-creadores de nuestra realidad. Y bueno, ya llegamos a un punto que puede ser criticado, pero yo, por ejemplo, pienso, y además he escuchado mucho sobre esto, de que las enfermedades nos las provocamos con las emociones, con nuestros pensamientos, y que muchas de esas enfermedades nos quieren decir algo de algo que está fallando en nuestro entorno, de algo que no estamos lidiando bien, bien sea con la pareja, bien sea con un hijo, o circunstancias que no aceptamos. Y esas enfermedades nos están hablando, y cuando nos pasa algo, cuando tenemos un accidente, lo tomamos como accidente, ¿no? Pero ese accidente también te está dando una información. Cuando te das cuenta que las enfermedades también podemos sanarlas con nuestra actitud, con nuestra forma de ver la vida, de agradecer, pues cambia mucho. Totalmente. Hablaremos de esto también, por supuesto. La técnica que más está justificando este principio es la biodescodificación. Hay quien argumenta, y me gusta esta expresión, la enfermedad no existe, existe el enfermo. Eso dice muchísimo. Eso es lo que te está diciendo verdaderamente, que somos nosotros los que manifestamos esa patología. Y hay grandes estudios que pueden inclusive asociar cualquier patología que padezcamos con una referencia emocional. Existe una figura que para mí es admirable dentro de lo traumático que fue el desarrollo para llegar a las conclusiones. Después sí que es verdad que hubo una cierta desviación por el propio sujeto. Y hablo del doctor Hammer, alemán. Doctor Hammer, oncólogo alemán, que tuvo la fatal experiencia de perder a un hijo. Fue un accidente, un poquito, bueno, como todo, traumático. No entremos en detalles porque lo importante es el mensaje de él. Al cabo de un tiempo, él empezó, no recuerdo cuál fue el orden, pero el mensaje es lo importante. Él le diagnosticaron cáncer de testículos y a su señora de útero. Entonces, él asoció claramente de que estamos hablando de genitales y él venía de padecer la pérdida de un hijo, y asoció verdaderamente de que esto tenía alguna correlación absoluta. Empezó a investigar y él creó unas pautas de diagnóstico asociadas a las emociones,
hasta el punto, esto está escrito, que convocó, intentando compartir lo que para él fue un descubrimiento absolutamente determinante, él intentó compartir con sus colegas de oncología el hecho de que si le facilitaban el perfil psicológico de sus pacientes, él podía determinar qué cáncer padecían, y realmente acabó sobre el papel siendo concluyente. ¿Qué ocurre? Que le faltó un poquito de perspectiva, modestamente lo digo. Se vino tan arriba al hombre que realmente consiguió de que eso era la verdad absoluta, y la verdad absoluta nunca es, porque cada persona es un mundo, cada persona tiene unas condiciones, y que también hablaremos de ello, la afección de las patologías geomagnéticas, porque como somos vibración, todas las afecciones nos pueden llegar a repercutir positiva o negativamente, depende de la función. Pero fijaos cómo verdaderamente hay un largo recorrido en lo cual se puede explicar que la emoción con la cual vivamos cualquier tipo de experiencia determina la calidad de nuestra salud, absolutamente. Bueno, vamos a dejar un espacio amplio de inquietud para que la conferencia haya mucha gente el día 3 de mayo en el auditorio de la Casa Grande, pero para terminar, pues me gustaría que me hablaras de Dios, porque en definitiva Dios, la divinidad, el universo, como cada uno quiera llamarle, Jesús, Alá, Jehová, pues, ¿qué es según todo lo que has aprendido? Es delicado, y quiero empezar diciendo de que soy absolutamente respetuoso por todo las religiones, todos los dogmas, todas las creencias, porque para mí lo importante es lo que uno siente, y lo importante verdaderamente es cómo uno proyecte su fe, porque en definitiva hablamos de eso, literalmente. Pero hay una realidad absolutamente irrefutable. Todos conocemos, aunque sea en mayor o menor medida, y posiblemente gracias a la serie de televisión, lo que es el Big Bang. El universo tuvo un inicio, tuvo un punto, una detonación, una creación. Tiene que haber un creador. Tiene que haber un creador. Si nos dejamos escuchar a los científicos como algunos defienden cada vez de una forma más vana de que el universo es caótico porque parte de una singularidad que es una explosión, hace unos 13,7 millones de años, a mí me gustaría saber cómo lo calculan, pero bueno, hay una correlación casi se asevera, en el cual todo eso tiene un espacio, tiene un recorrido que ha dado con lo que ahora mismo conocemos de universo. ¿Qué ocurre con todo esto? De que no podemos pretender entender a Dios. Para mí es un error. Lo que sí que debemos hacer, porque va en función de nuestra calidad de vida, comprensión de nuestra existencia, es que existe. ¿Por qué? Porque, insisto, el vacío que nos aporta el universo, que nosotros también somos vacío en un 99,9%, lo hablaremos lo explicaremos con detalle en la conferencia. Nosotros somos simplemente una expresión del universo materializado en el cuerpo que tenemos ahora mismo. En ese proceso tenemos que entender de que hay un inicio, y más o menos se entiende que como el universo está en expansión, que es aún, vamos a decir, el eco de ese punto de explosión inicial, hay un fin. Pero eso está contenido en un espacio. Por lo tanto, ese espacio es creado. Hay un creador, se le puede llamar Dios, se le puede llamar creador, se le puede llamar como entendamos que lo tengamos que llamar. Pero la realidad es que mi conclusión científica, y podemos extendernos mucho, es que Dios no es cuestionable. Tú puedes cuestionar que creas o no creas en Él, pero lo que no puedes dudar es que hay dos opciones, el que creas o no creas. Pero cuando realmente tienes constancia empírica de que lo único que explica esta posibilidad de milagros que vivimos en nuestro día cuando tenemos conciencia cuántica, es que estamos hechos a su imagen y semejanza. Pues ahí lo dejamos, Fernando. Muchísimas gracias. Un placer, y sobre todo muchas gracias por dar voz a este modesto humano que intenta compartir cómo ve la vida. Pues
ya sabéis, el día 3 de mayo en el auditorio de la Casa Grande. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista que hemos mantenido. Gracias.